Patricia, gracias por estar conmigo nuevamente para poder hablar ahora de tu identidad latina, de tu identidad como mujer latina. Cuéntame cómo fue tu desarrollo allá en Colombia. Pues sé que, porque lo hablamos fuera, de que estuviste por lo menos hasta terminar tu escuela superior a los 17 años en Colombia. Cuéntame un poquito de ese desarrollo de tu familia, del lugar donde vivías y cómo fuiste creciendo allá en Colombia. Ah, yo cuando pienso en esos tiempos, pues sí, muy lindo, una niñez bellísima. Yo soy de Manizales, Colombia, donde se cultiva el café, parte del eje cafetero. Ambos mis padres tenían muchos hermanos y hermanas, entonces una cantidad de primos y tías y siempre una reunión, siempre un paseo a las fincas, sí, a mirar pájaros y mariposas, a treparnos en los árboles, a comer guayabas y de todas las frutas. Tengo recuerdos lindísimos, lindísimos de mi niñez. Soy la menor de 4 hijas, así que sí, para mí esa identidad de haber sido una de 4 es importante, de haber tenido muchas mujeres a mi alrededor, mi abuela materna, muchas de las tías maternas también fueron importantes en mi vida. ¿Cómo, cómo tú definirías, yo sé que esta es una pregunta difícil, de hecho, es una pregunta demasiado general, pero más o menos para no, ¿cómo tú definirías la formación de tus valores, esos valores que te inculcaron? Porque probablemente el valor de las abuelas era uno, el de las hijas, las abuelas no aprobaban mucho, pero era de todas maneras lo que llamaremos conservador, y luego de tu época, de tu gente. Cómo tú definirías esos valores con los que fuiste creciendo? Mira, lo primero que me viene en mente es los valores de mis padres, de mi papá y mi mamá. Increíbles personas que fueron muy importantes en parte de la comunidad, líderes en la comunidad. De puerta abierta, a la hora que fuera, la gente entraba y venía a mi casa a pedir ayuda, apoyo, mejor dicho, fueron un gran ejemplo de, de ayudar a la gente. Yo tengo recuerdos lindos de mi papá ayudarle a la gente en la calle, sin cierto, no sé qué te digo yo, era como pan de cada día de vivir ese ejemplo tan lindo de ellos. Entonces yo creo que eso para mí, que lo he traído conmigo, yo he voluntariado muchísimo, me he metido a hacer muchas cosas y yo creo que eso viene de eso, de haberlo visto todos los días como parte normal. Ok, ¿por qué Knoxville? Al salir de Colombia, no es común venir a Knoxville, eso me pasó a mí también y yo no me lo imaginé, he hablado con otros entrevistados y es raro que la gente diga, me voy de mi país para Knoxville, Tennessee. ¿Por qué Knoxville? Sí, es muy interesante cómo llegamos todos acá. Mi papá, a muchos años antes, se había graduado de Georgia Tech como ingeniero. Y entonces, al regresar a Estados Unidos, queriendo buscar una nueva oportunidad, por medio de la universidad, encontró un trabajo en Knoxville, Tennessee, como ingeniero industrial. Y entonces avisó que había encontrado un trabajo en Knoxville, Tennessee. Am, y pues ni idea qué era, dónde era, ni nada de eso, pero sí dijo que la Feria Mundial iba a venir a Knoxville, Tennessee en el 82, que lo estaban construyendo y que sería buena oportunidad. Y entonces sí nos vinimos. La única que se quedó fue mi hermana mayor, que estaba terminando sus estudios en psicología en Colombia, pero se vino en el 85, se vino después. ¿Y cuál fue tu primera impresión al llegar acá? Una joven, 17 años, llegas a Knoxville, Tennessee, que era otra cosa también en ese momento. O sea, el Knoxville de ese momento no es el Knoxville de ahora, pero de todas maneras sigue siendo ahora, aún hoy, una ciudad mediana. Ujú. Eh, ¿Cuál fue tu impresión? Venir de allá de la Sierra del Café Sí, para acá. sí, pues Manizales en ese entonces era una ciudad muy pequeña, entonces pues para mí Knoxville pues inmensamente grande sería.
muy distinta, ¿cierto? Muy distinta, digamos, no muy lejos de donde estamos aquí en este momento. La primera casa que llegamos y fue interesante cuando estaba manejando a venir a verte, me trajo recuerdos de Farrington Boulevard, aquí cerquitica, de la casa que alquilamos al llegar. Y pues interesante porque las casas pues eran como separadas, en Manizales eran todas pegaditas, ¿cierto? Así que físicamente todo muy, muy distinto. El idioma, pues a pesar de yo haber tomado clases en Colombia de inglés y haber escuchado inglés en mi casa, porque es que mi papá, es que es un cuento largo, pero mi papá hablaba inglés. Obviamente él estudió aquí en Estados Unidos y dos de mis hermanas estuvieron aquí en Estados Unidos de chiquitas. Entonces ellas hablaban inglés. Yo no hablaba inglés, pero yo los escuchaba de vez en cuando algunas conversaciones en inglés. Entonces yo siempre estuve expuesta al idioma, pero al llegar yo pensé, yo pues me va a ir bien porque yo lo he estudiado, lo he escuchado y mentiras, pues llega uno y es otro cuento. Nos pasa todo. Yo llegué y Sí, me pasó lo mismo. Yo dije, ¿qué rayos están hablando? Y muy acostumbrado ya por verlo en televisión y por todas las cosas. claro. Pero yo tenía que mirarles la boca para Ujú. entender qué era lo que están Sí, diciendo. sí. Y yo les decía a ellos, suave, que yo tengo un delay como de 3 segundos en lo que tú terminas de hablar y yo proceso qué estás Sí, diciendo. sí, sí. Porque el inglés de aquí es también muy peculiar. El acento es muy peculiar. Ujú. Y la manera en que construyen las oraciones o las palabras también es sumamente peculiar. Sí, toma tiempo. Y eso es cierto, es uno de esos mitos que yo trato como que la gente dice es que los inmigrantes no quieren hablar, no quieren aprender el idioma. Y digo, eso no es cierto para nada. No todos quisiéramos hablarlo ahí mismo, pero toma mucho tiempo y no todo el mundo tiene la misma facilidad de aprender un idioma. Además que hay expresiones también idiomáticas que cierto, es como culturales, Claro. toma tiempo. Ujú. Digamos, alguien me dijo a principios que si me preguntó, ¿Are you here for good? Que yo, para mí, pues yo interpreté eso a decir que si estoy aquí como para hacer el bien. Ujú. En inglés eso quiere decir que si te vas a quedar aquí para siempre, Exacto. pero yo no, en este momento no lo entendí, como dices tú, lo procesé, lo traduje de manera que yo dije, like, claro que estoy aquí for good, yo no estoy aquí para mal, ¿cierto? Claro. Entonces ese tipo de cosas también toma un poquito de tiempo aprenderlo. Sí, aquí también, pues, por ejemplo, el uso del you all, el over Ah, yonder, el bless your heart, que depende de cómo te lo digan, puede ser así, una no, una bendición o mentada de puede madre. ser, sí, exacto. Así que sí, hay muchas cuestiones Sí. culturales Ujú, que hacen difícil el inglés. Y de hecho también probablemente una de las cosas que hay que entender como latinos es que algunos quizás tenemos la oportunidad de ejercer profesionalmente o de entrar en una escuela o algo así, ujú. pero el que viene a trabajar tiene probablemente un trabajo que se desloma de sol a sol y a veces hasta fines de Mm, semana cuando diantre va a aprender inglés. Así que a exacto, veces exacto. juzgamos a una persona lleva Ujú, 5 o 6 años aquí y todavía no ujú, sabe ni ujú, hello, pero es que no ujú. ha tenido la No oportunidad, tema. sí, Ujú. aunque haya en Muy servicio. cierto, muy Sí, cierto. pues entonces llegaste y sí entraste a participar de la Feria Mundial. Sí, sí, mi hermana, una de mis hermanas, pues que era la que hablaba inglés, había vivido aquí, nacido aquí, fue la primera en encontrar trabajo. Y entonces empezó a trabajar y me metió de voluntaria, que este es el tema mío desde el principio. Todos estos trabajos voluntarios que he hecho yo me han llevado a diferentes cosas. Ese fue el primer ejemplo. Había un banco de idiomas que lo llamaban. Gente que hablaba diferentes idiomas, estar como en una lista, ¿cierto? En caso de que los fueran a necesitar. Entonces me metí a eso. También me metí a tomar fotos de un carnet, lo llamaban el Season Pass, para entrar a la feria mundial cuantas veces quisieras. Tú podías pagar como una entrada para todos esos meses de la feria. Entonces yo le tomaba la foto a la gente y hacía la identificación esa y la entregaba. Eso fue todo voluntario y de ahí salió un trabajo de VIP hostess, que era como un tour guide, como una guía de turismo ahí dentro de la feria para llevar a los visitantes a estar en la feria. Ok, entonces luego de eso seguiste trabajando aquí en Knoxville y
Te casaste en algún momento, me contaste, fuera del aire, y tuviste que irte de Knoxville. Cuéntame cómo Sí, fue eso. mira, esto fue increíble porque es que mi papá y mi mamá, pues la familia estamos aquí en Knoxville. Mi hermana y yo empezamos a trabajar en la Feria Mundial. Mi otra hermana se casa y ya se independiza. Mi papá pierde su trabajo pronto después de haber llegado. Ah, y entonces él se busca un trabajo con Levi's, con lo de Mm. los blue jeans, y se va a vivir a Harlingen, Texas, que eso queda en Lejitos de toda la aquí. frontera, Sí, Brownsville, claro. Harlingen. Yo me quedo pues trabajando en la Feria Mundial y viviendo con mi hermana Connie. Y entonces cuando la feria se termina, Connie, porque es madre soltera, dice, yo me tengo que ir a Texas a vivir con mi papá y mi mamá porque yo necesito ayuda con la niña. Mi papá me dice, Patricia, no sé qué puedas hacer tú, pero yo prefiero que no vengas a Texas. No era como el sueño que teníamos para ti. Además que nos enamoramos de Tennessee. Pues las montañas, no pues de la altura de los Andes, pero nos pareció divino. Mm, las, sí, nos enamoramos de Knoxville y el sueño era que yo fuera a la Universidad de Tennessee, ¿cierto? Entonces para mí fue muy difícil porque, imagínate, yo todavía estaba muy chiquita y quedarme sola. Y fuera de eso, mi papá dijo, no puedo pagarte matrícula y dormitorio y todo lo demás. No sé qué puedas tú encontrar, ¿cierto? Allá de ayuda para que te puedas quedar. Y tuve la suerte de que una familia de aquí de Knoxville, la hija de ellos, trabajaba conmigo en la Feria Mundial. Me abrió las puertas y me dijo, vive con nosotros. Que eso para mí pues fue un regalo de la vida increíble porque yo viví con ellos mientras fui a la Universidad de Tennessee. ¿Y era una familia americana o latina? Americana. Americana. Ok. No, estadounidense. Claro. Sí. Sí. Sí, una familia aquí vivían en Sequoia Hills, en una casa súper linda, cerquita de la universidad. Y entonces yo conocí al que fue mi esposo por casi 25 años. Lo conocí en la Feria Mundial del 82. Y entonces, de ahí, después de vivir con esta familia, yo me casé en el 85 y empecé a rodar ah, con mi esposo por su trabajo. Vivimos en Missouri, en Massachusetts, New Hampshire, Pensilvania y regresamos en el 95. Entonces yo estuve por fuera del 85 al 95, 10 años, y regresamos ya con dos chiquitos. Muy bien. Entonces, luego del 95 te has quedado viviendo hasta la actualidad aquí en Knoxville. Correcto. Ok. ¿Cómo fue tu impresión primero en el 82, luego en el 95 y luego ahora de la comunidad latina en Knoxville? Sí. Una pregunta súper interesante. Te cuento que cuando yo llegué en el 82, en el 81, ah, fue interesante para mí porque cuando la gente, cierto, que donde era yo, lo único que sabían de Colombia, pues imagínate, esto fue en los 80. Esto fue la época de los carteles de Pablo Escobar, de cocaína. Entonces la gente inmediatamente tenía una reacción muy negativa sobre Colombia, que para mí pues fue como impactante porque yo pues era lo único que sabían. Entonces para mí eso fue difícil. Yo ahí mismo me di cuenta que asumí como esa responsabilidad a esa edad tan temprana. Es decir, wow, yo tengo que ser como una embajadora de mi país, yo les tengo que demostrar que no es así, que hay otro cuento, que hay, ¿cierto? Entonces, eso ha sido, es algo que no nos damos cuenta, pero como inmigrantes es así. Nosotros siempre vamos a representar a nuestro país de origen porque la gente lo van a identificar a uno con eso. Además que aquí no había mucha gente latina.
pero estaba la Feria Mundial. Entonces, yo creo que esta área, como por esa temporada, estaba como bien con la idea de que esta gente estuviera acá, Ujú. ¿cierto? Lo mismo cuando fui a la Universidad de Tennessee como estudiante internacional, ¿cierto? Había como un motivo por el cual yo estaba ahí y estaba estudiando. Cuando fui y regresé fue muy interesante. Yo tenía a los niños muy pequeñitos y les estaba enseñando español. Yo con ellos hablaba español todo el tiempo. Y por primera vez sentí yo como estos, ¿cierto? Estas miradas y estas reacciones cuando estaba yo con ellos en el mercado, donde estuviera como esta, y yo como que nunca había sentido como ese rechazo. Entonces me di cuenta que las cosas habían cambiado mucho. Y te cuento un cuento, pero pues aquí muy de manera muy personal, como me impactó a mí eso. La abuela de mi esposo, el que fue esposo, am, hubo un incidente en la casa de ella. Estábamos visitándola y mi Daniel, que fue un miquito toda la vida, se me estaba trepando en alguna parte y yo inmediatamente en español se me salió. Le dije yo, Daniel, no te montes ahí, por favor. No, ¿cierto? Pues esta señora le dio un patatús, como decimos en Colombia, un patatús. Se puso roja y muerta de la rabia, que yo estaba, ¿qué estaba haciendo? Que porque les estaba hablando español, que es que eso no era bueno para ellos, que no sé qué. Entonces yo, wow, yo dije, pero es que pues es mi cultura, es mi idioma, yo soy hispana, pues yo soy, que usted no es hispana, que yo la considero a usted blanca. Oye, Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque fíjate, eso es algo muy común. No lo hemos hablado mucho en las entrevistas que he tenido, pero es muy común eso de que qué rayos tiene que ver el color de tu piel con el exacto, lugar de donde eres. right, Ok, pero sí, es muy común aquí que se asocie que ujú, todo el que venga ujú. de más allá de México y para abajo, todos son o broncitos o más negritos. Sí, sí, No hay sí. blanco. No, eso de la raza Sí. y lo de la ¿Y ellos hispanidad de es dónde eran? Esa aquí. familia. Ellos son de Ujú, aquí, ujú, de la familia. ¿De ujú, qué lugar de Tennessee? ¿De ujú. Knoxville mismo era Sí, la familia de tu ujú, esposo? ujú, Ok, ujú, ok. sí. Entonces, ¿qué ahí que Sí, eso fue como un impacto porque yo lo comenté con la hermana de mi esposo. Le dije yo, mira lo que me pasó con tu abuela, pues esto me impactó muchísimo. Y entonces me dijo, ten paciencia con ella. Am, Además que ella fue la que te defendió con mi mamá. Me quedé yo así como que yo ni siquiera sabía que me habían tenido que defender. Pues. exacto. Cuéntame esa, que eso suena interesante. ¿De qué te Entonces defendieron? para mí fue como un momento de cierto, de siempre pensar que siempre había sido aceptada, de que nunca había habido ningún problema, a venir a esta realidad de que no fue así, ¿cierto? Entonces, ah, sí, yo entendí también que las cosas habían cambiado mucho en Knoxville. Digamos, el lugar donde vivía la abuela estaba cambiando mucho porque estaba llegando gente, estaban llegando obreros am, a trabajar, ¿cierto? Aquí en esta área, pero se estaban quedando a vivir. Anteriormente, pues llegaban, pero no se veían, ¿cierto? O llegaban y se iban, pero la gente se estaba quedando, estaba echando raíces y hubo una reacción fuerte. ¿Qué están haciendo acá? Y se quejó que ahí en ese apartamento, ese complejo de apartamentos donde ella vivía, que no seguían las reglas, que vivían demasiado en un apartamento, todo esto. Entonces, cuando ella me oyó a mí hablarle a los niños en español en ese momento, me vio como ellos, como esos que no le gustan. Y una cosa, esa parte, de hecho, de eso pudiéramos hablar probablemente durante días, de ese tipo de Ujú, reacciones por distintas experiencias que hemos vivido. Más tú que yo por el tiempo que llevas aquí, pero ujú, todos las hemos vivido. Pero tus hijos, que quería ujú. hablar de eso, cuando empezaron a hablar español, ¿desde qué edad tú le empezaste a enseñar español? Oh, desde que nacieron. Y Sí. actualmente, si yo hablo con Ujú, ellos,
es como un americano que aprendió español o pueden hablar bien el español sin ningún problema con un acento Sí. pasable en español? Am, hmm, Porque obviamente se criaron toda la sí, vida aquí y el acento se principal va a ser criaron inglés. toda la vida aquí. Pero yo te digo que el regalo, uno de los regalos más grandes de la vida fue que cuando mi papá se jubiló, se vinieron a vivir aquí a Knoxville, regresaron a Knoxville y Ok. nosotros habíamos regresado también. Daniel, mi chiquito, estaba entrando a kinder y ellos compraron una casita, lo llamaban la finquita porque la pintaron así como una finquita típica cafetera. Vamos a volver. Empieza por, empieza por la suerte de que tu papá se haya mudado nuevamente. ¿Para qué? Ujú. Sí, la suerte, el regalo de la vida, de que cuando mi papá se jubiló, se regresaron aquí a Knoxville. Mi chiquito tenía 5 años, más o menos, iba a empezar a kinder. Y entonces compraron una casita en Lenoir City, la llamaban La Finquita porque la pintaron así como una finca típica cafetera. Am, entonces los niños, pues los niños crecieron, se criaron teniendo a mi papá y mi mamá, como yo tuve a mi abuela y mi familia, de ir los domingos a comer frijoles a la casa de la abuelita. Entonces para los míos fue un regalo de la vida. Entonces ellos estuvieron expuestos a mucha cultura colombiana, al idioma, a la música, la malicia indígena. Y viajaron a Colombia. Sabes que no viajaron ya de grandes. Yo Ok. no, eso es una de las cosas que yo, si podría regresar y hacerlo de nuevo, los llevaría muchísimo más a Colombia. Pero por lo que mis padres estaban acá y mi familia, pues nuclear estaba todo acá, entonces que no tenía como tantas, sí tenía mucha familia en Colombia, pero no sentía como ese jalón para regresar y llevarlos, porque pues ellos estaban como viviendo a Colombia aquí, más o menos en Lenoir City. Entonces hablan español. De hecho, digamos, Marisa, la mayor, habló español antes del inglés y completamente lo habló bien. Cuando Daniel nació, Marisa le empezó a hablar en inglés. Entonces yo le explicaba, pero pues, Marisa tenía 22 meses, estaba muy chiquita cuando nació el hermanito. Pero como ella se crió, porque estábamos en New Hampshire cuando ella nació, ahí sí no tenía nadie latino a su alrededor. Y tenía un grupo de niños. ¿Cuánto tiempo estuviste en New Hampshire? Perdona. En New Hampshire estuve casi 7 años. Así, ok, o sea que tú sabes lo que es el frío de New Hampshire. Sí. Ok. Sí, los Totalmente inviernos, distinto aquí, sí, sí. sí, sí. Muy lindo Sí. ese, pero sí muy extremo ese invierno. Pero ahí pues no tenía un grupo de mamás, de amigas con bebés y nos reuníamos. Entonces Marisa aprendió que en la casa era español, pero que cuando era con chiquitos o otra gente era en inglés. Entonces cuando Daniel nació ya le habló inglés y yo decía, no Marisa, vamos a hablar español aquí en casa y como que nunca pudo con eso. Entonces Daniel no lo habló tan bien como Marisa, pero después pues después lo aprendió. Ha habido como tiempos que, como tú sabes, si está uno expuesto al idioma, lo va soltando. Después lo deja un tiempo. Así me pasa a mí en el español. A mí es mucho más fácil para mí hablar inglés que español. Sobre todo que yo hace ya más de 12 años no estoy en ese campo de interpretación, traducción ni nada de eso. Entonces a uno se le va como olvidando. Pero lo hablan, sí lo hablan. Ok, tratando de ser imparcial lo más que puedas, porque son tus hijos. Ah, ¿Cuál tú dirías que es la identidad de ellos? ah, ¿Es una identidad estadounidense o es ah, una identidad colombiana o cómo se sí. mezcla eso? Sí, es interesante. Yo me acuerdo estando muy chiquitos
que no me acuerdo cuál fue el censo del 2010 sería, que por primera vez la pregunta del censo la dejó abierta como ¿de qué raza te identificas tú? Como abierto, ¿cierto? Y entonces yo le hice la pregunta a los niños. Dije yo, ¿qué dices tú, Marisa? ¿Are you white? ¿Eres blanca? ¿Qué eres tú, cierto? Y yo, no, pues blanca. Y a Daniel le pregunté y me dijo, no, pues no, indignado. Pues yo soy latino, pues, ¿cómo así? Pues esta pregunta, cierto, es difícil explicarlo de la identidad de etnia, de ethnicity y de raza. Es difícil, pero yo diría que ambos son muy, muy latinos. Marisa es salsera, ella es campeona mundial de salsa, vive en San Francisco y no, ella vive bailando pura salsa y es muy latina. Qué bueno. Y Daniel también se identifica mucho, mucho con lo latino, con lo colombiano. Ambos tuvieron una relación muy, muy cercana con mis padres. La muerte de mis padres para ellos ha sido difícil y pues muy, muy parte de ellos. Así que sí, muy colombianos. Ok, para terminar te voy a hacer una pregunta que es parte de un debate que luego de venir aquí a los Estados Unidos, aunque uno lo ha escuchado de pequeño así o alguna vez en la vida, pero aquí es bien importante. Y yo quiero que tú nos ayudes a definir la realidad de este debate. La pregunta es la siguiente. ¿De dónde son las arepas? De la Gran Colombia. Mira, es que sí son colombianas, pero Venezuela y Colombia eran unidos. Entonces es difícil separar somos todos de lo mismo. Es como la región paisa que hablamos de Colombia, que son los de Antioquia, de Medellín, y los de Caldas, de Manizales. Los de Antioquia colonizaron a Caldas. Entonces, cierto, a veces dices, no, los paisas son solamente los de Medellín, pero los de Manizales también somos paisas porque somos de allá. Pues es toda una región. Entonces yo creo que podemos compartirlo con los venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y hablarnos de esto. Sé que en el futuro vamos a continuar hablando porque se nos han quedado muchísimas cosas tuyas en el tintero y de lo que has hecho. Espero que así sea y te agradezco mucho Muchas gracias a ti. tanto lo que has hecho por la comunidad latina aquí en Knoxville como que lo hayas compartido con nosotros en el día de hoy. Gracias por la invitación.